¿Qué tal? Buenos días. Gracias por su apoyo y su comprensión el día de ayer. Vamos a hablar esta semana sobre el resumen. Ya habían ustedes trabajado sobre lo que es el control de lectura, otro documento académico importante que manejamos y van a manejar durante su estancia en la universidad, y si se dedican a la actividad académica, es el resumen. Los resúmenes son representaciones abreviadas del contenido de un texto. Es un escrito que se construye a partir de otro, similar al control de lectura, pero aquí lo que consiste es en extraer lo que consideramos más importante de un tema. Su propósito no es conocer lo que piensa quien escribe el resumen del texto, sino es simplemente informar sobre el contenido del documento más largo que se está resumiendo, ¿no? Entonces, no hay opiniones nuestras, no hay juicios de valor, no hay interpretaciones, ¿sí? Solamente recabar las ideas principales, quitar toda la paja, y esto te va a dar por resultado un escrito corto, conciso, completo y preciso, que va a condensar con coherencia, además que es importante, el texto original. Entonces, ¿para qué nos sirven los resúmenes? ¿Para qué es que se los pueden pedir? ¿No? Bueno, nos facilita la retención del material estudiado, ¿sí? Ya que asimilamos, así sintetizamos los aspectos esenciales de cada tema, y eso es útil para aprender. Y también nos permite estructurar las ideas del texto y ver las relaciones entre estos conceptos principales, ¿no? Entre estas ideas principales, y eso nos va a facilitar su estudio y repaso posterior. ¿Cómo es que hacemos los resúmenes? Bueno, primeramente vamos a determinar cuál es el tema principal del texto respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué quiere el autor que comprenda el lector? O sea, ¿qué quiere el autor que comprenda yo? ¿Y para qué necesito leer este texto? Ambas nos van a ayudar a darnos cuenta de cuál es el tema principal que se va a abordar en el resumen. Después, al leer el texto, vamos a elegir la información significativa o esencial de entre toda la información que se leyó. Ejemplos, comparaciones, toda la información secundaria que lo que hace es como que reafirmar, como volver a explicar las ideas centrales. Todo eso no nos sirve para el resumen. Nos vamos a ir directamente a la explicación principal de cada cosa. Si trabajamos, por ejemplo, un artículo, bueno, nos vamos a ir a identificar la idea central de cada apartado de ese artículo. Si lo que queremos es hacer un resumen de un libro, nos vamos a ir a buscar en cada capítulo y en cada apartado de cada capítulo qué es lo central, ¿no? A partir del título de cada apartado, nosotros ya vamos a comenzar a preguntarnos qué es lo más importante aquí, qué es lo que necesito recordar, ¿no? Y lo que necesitamos saber, lo que necesito explicar a quien lea mi resumen, qué es lo más importante en este apartado que estoy leyendo. Entonces vamos a hacer esto, vamos a discriminar, a quitar todo lo que no consideremos que sea lo central. Y por último, si en el texto hay datos que se pueden englobar en una sola categoría, hay que hacerlo. Es decir, si se repiten las ideas o hay temas que se vinculan, los vamos a juntar. ¿Sí? Los vamos a juntar en una sola frase, los vamos a resumir en una sola frase o en un solo párrafo. ¿Cómo vamos a elaborar el resumen? ¿Cómo se presenta? Bueno, tiene tres partes. Una parte pretextual, que es la portada y la referencia bibliográfica.
¿no? Aquí es como nosotros vamos a presentar, vamos a ponerle un título a nuestro trabajo, resumen de, ¿no? Elaborado por, no, eso va en la posttextual, perdón, y la referencia bibliográfica en APA del texto que estamos resumiendo. Después, en la parte textual, presentamos el trabajo y hacemos la redacción del resumen. Esta presentación del trabajo es cuando estoy elaborando resúmenes de algún autor, algún trabajo que estoy leyendo, porque el resumen también lo puedo hacer de un trabajo mío, ¿no? Un ensayo, por ejemplo, que yo elabore, o un artículo de investigación que yo elaboro, al inicio lleva un resumen, ¿sí? Entonces el resumen es de mi trabajo, ¿no? Y una parte posttextual, que es donde se hace explícito quién realiza ese resumen. Entonces tiene que llevar el resumen, sobre todo si es un resumen del trabajo de alguien más, tiene que llevar quién hizo ese resumen, ¿no? Entonces siempre poner su nombre. Si es su propio trabajo, pues va arriba de todo tu trabajo y ahí no ponemos nombre, pero vaya, esta es la estructura general. Y puede haber, según el autor del resumen, autor del texto original, que es como yo les comentaba, que un trabajo que hice yo, ¿no? No sé, hice un artículo y en la parte superior de mi artículo, al inicio del artículo, va un resumen del artículo. Ese, pues, lo hago yo misma, ¿no? Entonces yo elaboro mi propio resumen, no soy autora del texto original. Pero también puede haber autores especialistas en la materia, que es como los trabajos que ustedes van a hacer en la licenciatura. Les van a pedir que lean un texto, lo van a entender lo mejor posible y van a hacer un resumen, ¿no? Entonces estarían ustedes escribiendo como especialistas en la materia. Después vamos a ver que de acuerdo a cómo utilizamos el resumen, también lo podemos clasificar, ¿no? Podemos utilizarlo como una fuente de información primaria, es decir, ese resumen me da información que va directamente de las personas que conocen ese tema y que investigaron sobre ese tema. Puede ser como un documento secundario, que es cuando hago un resumen de un documento que interpreta a otros documentos, ¿no? En ocasiones, quien escribe el documento primario no es quien hizo la investigación, sino que está retomando también lo que dicen otros documentos y creando sus propios argumentos, creando su propia presentación. Entonces, bueno, eso es cuando trabajamos un documento secundario. Si no está directamente la información o el conocimiento que nos presenta obtenido de las fuentes, sino que originales, sino que está interpretando lo que es, o recopilando lo que otros dicen, o bien que pase a ser como bases de datos, ¿no? Es decir, un resumen de una colección de información, y lo que hace este resumen es decir los contenidos que esta colección de información tiene, para que alguien más pueda, al leer mi resumen, entender todo lo que puede encontrar si es que accede a esa base de datos, ¿no? Entonces puede tener distintas utilidades y puede ser de acuerdo a qué tan amplio es, indicativo, informativo o analítico, ¿sí? Es decir, si tiene, puede ser muy concreto, entre más concreto sería indicativo, si abarca más información sobre o presenta más desarrollo de las ideas del texto, es informativo, y si presenta conexiones, un trabajo intelectual más grande de lo que se lee, es analítico. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un resumen que les voy a dejar para que lo vean, como de un texto más largo hay uno más corto. Y a continuación van a poder ver el ejercicio para esta semana.